El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quiero hablar de algo que pues principalmente influye en la comunidad furry, pero cualquier artista creativo le conviene saber de esto y justamente tuve la mala suerte de encontrármelo debido a que los furries tienen mucha influencia en las comunidades artísticas y es las especies cerradas. Voy a explicar a grandes rasgos qué es, aunque ya hay videos que lo han explicado mejor que yo. Después voy a dar mi opinión. Básicamente, a grandes rasgos, la especie cerrada es un concepto de que un artista crea una especie ficticia. Usemos de ejemplo los elfos en El Señor de los Anillos, que son una especie ficticia. Originalmente los elfos distaban mucho de ser exactamente como los del Señor de los Anillos. Los orcos, de nuevo en El Señor de los Anillos, bueno, en todos los trabajos de Tolkien. Y sí, ahora están en muchos otros trabajos de ficción. Incluso los mismos hobbits, también conocidos como medianos, también son parte de lo que es de lo que es la ficción actualmente. O sea, son ese tipo de, o sea, son una especie ficticia, pero con la peculiaridad de que a diferencia de como ahora se usan, que básicamente ya casi aplica a dominio público los elfos, los orcos, los hobbits, aquí estamos hablando de una especie ficticia que tiene reglas para poderla usar y tienes que pagar para poderla usar al creador, o tienes que darle algo al creador, tienes que tener permiso del creador para poderlo usar y generalmente esto como dije abunda mucho en la comunidad furry donde se crean forzonas que básicamente son como un avatar del usuario en versión furro. Y desde que no, es que si tú haces una forzona de esto, ya te chingaste, te van a poner en una lista negra. Y hay una lista negra de gente que no respeta las especies cerradas, ¿no? Probablemente yo voy para esa lista negra. Y eso puede hacer que los artistas, no porque yo las use, porque de hecho justamente me cagan las especies cerradas, así que si veo una no la usaría ni loco en mis obras. También esto se debe mucho a que en la comunidad furry básicamente las especies ficticias no tienen no básicamente no las tratan o sea, aplica copyright, pero como no se molestan en registrarlas, porque no es lo mismo copyright que marca registrada, es para allá que voy también. Como no se molestan en registrarlas como marca registrada, pues hacen las especies cerradas como una forma de intento de crear su propio sistema, que por ahí no está tan mal, pero la verdad es que sí se ponen mamones y yo pienso que nadie debería de poder registrar especies. Ahora bien, vamos a aclarar, esa es mi opinión y voy a decir que por ejemplo una especie cerrada que es relevante en la cultura popular son los xenomorfos. ¿Por qué? Bueno, varias especies, pero usemos de ejemplo a los xenomorfos. Lo que pasa es que un xenomorfo está registrado, o sea, como marca registrada. No es lo mismo el copyright, los derechos de autor, que son para obras ficticias, que una marca registrada que es para una idea, por ejemplo. Justamente lo que pasó, por ejemplo, con lo de Disney y el Día de Muertos, después voy a hablar más de eso. Pero Disney lo que quería hacer era registrar el Día de Muertos como una marca registrada para Coco. No estoy jodiendo. Y la cosa es que pues es una fiesta nacional, entonces afortunadamente no les permitieron, pero pues fueron a la oficina de registros y patentes de allá de Estados Unidos a querer registrar como marca registrada el Día de Muertos. No le iban a poner derechos de autor, no podían ponerle derechos de autor, no pueden ir y hacer copyright, pero básicamente lo que querían hacer era que nadie más pudiera lucrar con obras ficticias de Día de Muertos para evitar que le quitara terreno a Coco, no es joda. Y para hacer eso hacen lo de la marca registrada. Ahora bien, esto es importante porque la marca registrada no aplica en el convenio de Berna. El convenio de Berna, del cual ya había explicado antes, aplica a derechos de autor. La marca registrada aplica en los países en donde la registres. Entonces Disney en teoría pudo haber registrado el Día de Muertos en Estados Unidos y entonces a los únicos que se empinaba eran los gringos. Pero obviamente que Disney lo iba a querer registrar internacionalmente si pasaba por la Oficina de Registros y Patentes de Estados Unidos. Afortunadamente no pasó. Pero la cosa es, por ejemplo, justamente los xenomorfos de la saga Alien. Aunque tú básicamente puedes imitarlos,
estéticamente en muchas cosas. No puedes usar un xenomorfo, por ejemplo, si tú escribes un libro no puedes usar un xenomorfo. Puedes hacer algo que se parece a un xenomorfo, pero no puedes usar un xenomorfo. ¿Por qué? Por la cosa de la marca registrada, el trademark le llaman en inglés. Y no es lo mismo que los derechos de autor, que es el copyright, esa es la cosa. El xenomorfo es una marca registrada. Ahora bien, tú puedes hacer algo muy al estilo visual de Giger, hacer algo que se parece mucho a un xenomorfo, pero no puede ser un xenomorfo. Incluso las marcas registradas pueden incluir incluso técnicas artísticas, títulos. Fue la bronca que tuvieron, por ejemplo, Avatar, la película de James Cameron, películas muy sobrevaloradas en mi opinión. Los humanos tenían la razón. Eh, Avatar, la que es la serie de Nickelodeon, es la original, no había puesto marca registrada al término Avatar, porque Avatar puede ser cualquier chingadera, o sea, incluso tú tienes un avatar en la web. Justamente es de donde sale el tema de las marcas de las especies cerradas, para empezar. El problema está en que James Cameron sí fue un ojete y registró Avatar. Registró como trademark Avatar y le puso en la madre a Brian Konietzko, Anthony Martino y Nickelodeon con eso, porque registró Avatar. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, ponerle copyright a una especie ficticia, en realidad. Tú le pones copyright al libro en el que salió. Por ejemplo, no hay por eso los orcos se usaron en otras obras de ficción. Tú no puedes ponerle copyright a los orcos, pero puedes ponerle una marca registrada a los orcos, que no hizo Tolkien. Creo que con los hobbits su familia sí, y por eso en otras obras de ficción no les llaman hobbits, si mal no recuerdo es algo así. Pero el convenio de Berna, es que es la cosa. El convenio de Berna aplica inmediatamente que termina, o sea, si tú escribes, o sea, bueno, digamos que eres Tolkien, escribes El Señor de los Anillos, en un universo alterno en el que eso no ocurrió hasta el siglo XX. Aplica, no, hasta el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, aplica el convenio de Berna. Pero tus elfos y tus orcos y tus hobbits no tienen o sea, el convenio de Berna no aplica para ellos. Ahí aplica el hacer un trademark. Y es donde empieza el problema. Muchas obras de ficción básicamente cuentan con que la gente no vaya a piratearles su trademark. O con que pueden demandar por plagio, y es que si es verdad, si lo hacen demasiado parecido a su obra. O sea, por ejemplo, Death Note tiene Shinigami. Bleach tiene Shinigami. Soul Eater tiene Shinigami. Ninguno de los tres se parecen. Son la misma especie ficticia, pero en diferentes historias y con diferentes diseños, básicamente. Bueno, son la misma entidad ficticia, porque están basados justamente en la mitología japonesa. Pero ninguno se parece. Y hay muchas otras obras de ficción japonesas y no japonesas que tienen Shinigami, pero no se parecen. Es ahí donde empieza el problema. Justamente las empresas grandes, las editoriales grandes, etcétera, se pueden dar el lujo de soltar la plata para hacer un trademark. Los creadores chicos no nos podemos dar ese lujo. Entonces, ¿qué hicieron muchos creadores chicos? El concepto de especies cerradas. Básicamente, no pueden demandarte por plagio, pero te pueden, como dije antes, meter a una lista negra. Si tú haces, por ejemplo, creo que sean Primagens, que es la versión especie cerrada del Protogen, que básicamente la única diferencia es que el Protogen está menos detallado. Y ahora los Protogen pues funcionalmente son de dominio público porque son una especie abierta, mientras que los Primagen son especie cerrada, y he de señalar que Primagen era el nombre de un malo en Turok 2. Y estos güeyes les llaman Primagens a sus cosos esos. Y ahí hay un conflicto ahí hay un conflicto, de hecho, también ¿cómo se dice? De se me va. De marca registrada, que a nadie le ha importado meter mano ahí.
O sea, sí, no es broma. Ahí hay un conflicto de marca registrada que la verdad yo creo que pues a los dueños de los derechos de autor ahorita de Turok les vale madres, porque ni siquiera son los creadores de Turok, pero pues sí les pudieron haber puesto una empinadota si hubieran querido, porque si son Primeagens o son Primogens, igual suena demasiado parecido, creo que sí son Primeagens. Y Primeagen es el monstruo, el jefe final de Turok 2, yo me acuerdo porque de hecho tenía una figurita de él. Este. Y pues ni modo. Ahí está un conflicto de potencial de marca registrada que a nadie le importa. Y es ahí donde entra el punto al que voy. A la mayoría de la gente le vale madres, a menos que sea un problema legal de... O sea, a menos que sea un problema de negocios pesado y que sea una empresa grande la afectada, a la mayoría de la gente le vale madres tu marca registrada. Así lo voy a dejar. A la mayoría de la gente le vale pito que tú tengas una marca registrada a menos que seas una empresa grande y fuerte, que pueda darse el lujo justamente de soltar plata. Entonces es para allá que va lo que va a ser mi punto de vista. Primero que nada voy a decir, registrar como marca registrada una especie se me hace tan putamente abusivo y estorboso para la creatividad. Hay mucha gente que está en contra de los derechos de autor bajo este argumento, pero yo pienso que en realidad deberían de estar en contra de las marcas registradas. Que dicen es que con los derechos de autor, tú lo que haces es estorbarle a los creadores. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Este sí sé que durante mucho tiempo los derechos de autor eran muy diferentes. También sé que, por ejemplo, justamente por eso pasó lo del fanficzote del Don Quijote, que ya creo que ya lo conté en este canal, de que en un principio Miguel de Cervantes Saavedra, y es que los derechos de autor empiezan con las imprentas. Hay que señalar eso, los derechos de autor empiezan con las imprentas. Básicamente era con lo que le daba permiso el autor a la imprenta de publicar su trabajo y ganar dinero de eso y darle una parte, también se inventan ahí las regalías. Cosa que sorprendió uno de mis amigos que me dijo, ah, yo pensé que habían empezado con el cine, no, 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 empezaron con la literatura, las regalías. De hecho, la actuación no recibía regalías antes era de que te pagaban, o sea, antes de que hubiera cine, le pagaban al actor por aparecer en la obra ese día. O sea, ese día, de lo que se juntaba de las ganancias de la obra, cada persona del staff recibía una parte. Ya cuando abrieron los cines, cuando empezó el filme, tuvieron que ver por trabajar con regalías ellos. Igual también la música. Antes eran los derechos de autor de las partituras, vendían las partituras, y los conciertos en vivo. No había todavía grabación de música, entonces no había regalías en eso. Las regalías eran de las partituras. Eso es donde empieza la cosa. Los derechos de autor ahí funcionan excelentemente. El problema es que han corrompido mucho los derechos de autor. Pero los derechos de autor como tal, incluso se puede decir que aplicando el convenio de Berna, funcionan bien. Aquí es donde empieza el problema y donde yo digo, el problema está en las marcas registradas. Porque de nuevo pasan cosas como lo que pasó con Nickelodeon y con James Cameron, de que el término avatar es súper genérico, pero el hijo de puta de James Cameron lo registró como marca registrada, cosa que a mí me da miedo como autor porque, pues, por ejemplo, Steel and Flame me puse a buscar y no encontré ninguna novela con ese título. Y después de que ya publiqué, se me ocurrió buscar otra vez y finalmente encontré un libro con ese título y yo nada más estoy así como espero que este güey no me la vaya a hacer de pedo. Pero pues viendo lo que es lo que él hace y lo que yo hago, la verdad es que yo creo que podríamos llegar al acuerdo de que pues uno es el Steel and Flame de él y el otro es el mío, ¿no? O sea, tienen diferente nombre de autor, entonces no hay pedo. De hecho, encontré muchas obras tituladas Sangre y Fuego de diferentes autores, entonces se ve que no es tanto un problema en la literatura, porque en la literatura nos regimos un poco más por lo que son los derechos de autor que por la cosa de de las marcas registradas. El problema está cuando ya empiezan las empresas grandes, justamente hacen marcas registradas, y entonces, por ejemplo, algunos elementos de gameplay en algunos videojuegos fueron marcas registradas y por eso no se pueden usar en otros juegos, no es broma, no me acuerdo ahorita los detalles completos, pero lo que pasa es eso, algunos elementos de gameplay de algunos juegos son marcas registradas que son propiedad, por ejemplo, de Electronic Arts o de alguna otra empresa
y no se pueden usar por otros juegos. Eso está mal, porque entonces básicamente lo que haces es impedir que los juegos puedan implementar elementos de gameplay, que los juegos puedan avanzar, que los juegos puedan crecer. ¿Y para qué? Si realmente a veces hasta vas a abandonar ese elemento de gameplay tú por otro. Algunos de esos elementos de gameplay no se pueden usar y ya no están en uso porque los dueños de la marca registrada no los usan. No los usan, pero el problema es que los tienen como marca registrada. Es ahí donde voy yo, estoy en contra de las marcas registradas, no del copyright. Estoy en contra de la Oficina de Patentes y Registros de Estados Unidos, que la verdad han hecho mucho de este problema. O sea, son los principales contribuyentes. Si las marcas registradas se aplicaran de manera tan abusiva como lo hacen esas empresas grandes a través de ellos, literalmente nadie podría escribir otro Isekai. Espera, no, algunas de ustedes seguro van a pensar que eso es bueno, pero no, no lo es. Pero literal, no podría ya escribirse ningún Isekai después de Sao o de no lo sé, depende del tipo de Isekai, ¿no? Pero podrían decir, es que no, es que el Isekai es marca registrada de este pendejo. Por eso estoy en contra de las marcas registradas, porque las marcas registradas son un obstáculo, eso sí son un obstáculo a la creatividad, impiden que la gente se le ocurran ideas parecidas a las de otros. Por ejemplo, mucha gente se ve inspirada por obras que han consumido ellos. Por ejemplo, yo tomé mucha inspiración de The Witcher. Incluso teniendo, y más que nada de los juegos, incluso teniendo algunos encuentros con monstruos que tomé mucha inspiración de varios videojuegos. Si llegaran con un trademark me podrían empinar a mí. Yo estoy en contra de los trademarks. Por lo tanto, yo estoy en contra de las especies cerradas. A mí se me hace sumamente estúpido. De por sí se me hacen nocivos los trademarks. Las especies cerradas se me hacen estúpidas porque básicamente es lo mismo que un trademark, pero esperando que lo respeten las demás personas sin ninguna forma de forzarlo legalmente. Ya antes había explicado el convenio de Berna, pero lo voy a explicar rápido cómo funciona el copyright y digo, sí, cómo funciona el copyright, los derechos de autor contra lo del trademark para que entiendan. Digamos que yo decido dibujar al gato José y el gato José es mi personaje. Automáticamente tengo derechos de autor sobre el gato José y sobre todos los diseños que hice del gato José, sobre cada dibujo que hice del gato José, incluso a pesar de que como tal no haya hecho ningún registro. Pero no tengo trademark sobre los gatos. Digamos que yo decido hacer una especie ficticia y de hecho ya he pensado en algunas especies ficticias y lo he dicho que la idea es que sean totalmente abiertas a uso por cualquiera. O sea, si tú ves una especie ficticia en mi libro que no se parece a algo que hayas usado, que hayas visto antes, eres libre totalmente de usarlo. Y si se parece a algo que hayas visto antes, pues es de uso libre, entonces también eres libre de usarlo. Pero por ejemplo, yo cuando diseñé a los kobolds en mi mundo, pues no son como los kobolds de la fantasía normal. Si bien tomé inspiración del hecho de que, por ejemplo, hay muchos mundos en los cuales los retratan como animalitos, como perros, como algún tipo de animal, pues como algún tipo de furro a los kobolds. Pero por ejemplo en Dungeons y en algunos derivados de Dungeons los ponen como dragones. Si bien yo tomé inspiración de eso porque pues me puse a leer un poco sobre mitología y leí que los kobolds eran descritos como hombrecillos peludos de cabellos rizados. Y dije, pues vamos a volver los furros, ¿no? Y lo que se me ocurrió fue hacer una especie de furro con rasgos de conejo, de topo y de tejón, que es algo que no he visto antes, como un kobold, ni en ninguna otra obra. Si bien se parece un poco a los Moguri de Final Fantasy y un poco a Nanachi, porque sí tomo inspiración de ahí, sí, Natron es la versión de descuento de Nanachi. Pues no, no es Nanachi y no, no son los Moguri de Final Fantasy. Simplemente se parecen porque hice algo que también hicieron los de Final Fantasy, pero pues yo no los hice porque lo que ellos hicieron fue hacerlos una mezcla de topo, conejo y murciélago. Y yo hice mezcla de topo, conejo y tejón. Las malas ideas se parecen. Este, no, pues, la verdad es que es algo fácil, agarrar un animal ficticio que es una mezcla de varios animales, ¿no? Y entonces yo dije, pues esto, a partir de ahora estos son el tipo de kobolds que yo escribo. Y empecé a usarlos así.
Pero pues justamente en el camino me quedé pensando, esto no va a ser una pendeja especie cerrada, ni una especie con trademark como los Moguri. O como probablemente no, no sé qué tan abusivo vaya a ser Tsukushi, pero la verdad es que sí sería plagio usar a los Narejate, así que ni como los Narejate que van a que pues a lo mejor y no es no es tiene trademark, pero aparte de que no son como una como tal una especie fija, pues ahí sí sería plagio, ¿no? Usar Narejate en tu obra. Estos justamente por eso tienen un nombre que es de dominio público. Los kobolds son parte de la mitología, entran en dominio público. Está complicado, pero la cosa es que dije, pues estos a partir de ahora sí son los kobolds en mi mundo, pero cualquiera que decida hacer kobolds iguales en su mundo es libre de hacerlo. Es libre de hacerlo. Tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no voy a ponerme abusivo a hacer justamente esa pendejada de las especies cerradas. También, por ejemplo, en un proyecto que hice así como se me ocurrió, ¿no? Porque alguien pedía ideas para una especie que fuera capaz de anular la magia. Y se me ocurrió una especie a la cual no le di nombre. No le di nombre, dije, no le voy a poner nombre para que usted se haga, para que ustedes le pongan el nombre que quieran en el mundo que estén escribiendo, pero esta especie es básicamente dominio público, todos la pueden usar y yo también, la cual el concepto es básicamente una criatura humanoide que justamente cancela la magia en su presencia y la absorbe y tiene básicamente en lugar de cabello tiene así como pues como tentáculos se podría decir brillantes, su cuerpo es de colores oscuros como tipo madera, yendo colores como el negro, el marrón, el gris, con algunos otros detalles. Ya no me acuerdo bien cómo es la descripción completa, pero ahí la tengo anotada. Y la cosa es que dije, pues esta especie es de dominio público, si la quieres usar en tu obra, venga. ¿Por qué? Porque yo no voy a ponerle trademark. Y porque como tal, pues aunque la descripción sí podría entrar en el copyright, porque la acabo de escribir yo, la idea no. No puedes ponerle copyright a las ideas. También por eso no les puedes poner copyright a las recetas. Los recetarios, lo que tiene el copyright es el recetario. Si tú agarras una receta de un recetario y la pones en otro, así literalmente te pirateaste una receta de un recetario, no te la acabas de piratear, la estás compartiendo. Lo que sí, alguien puede ponerle trademark a su receta o ponerla como secreto de negocios, que es justamente, por ejemplo, la receta secreta del coronel. En sí no es ilegal publicar la receta secreta del coronel y varias personas presuntamente ya la han publicado, siendo que algunas se acercan mucho a lo que sí parece que, o sea, algunas parece que sí son. En particular una presuntamente de un pariente del mismo coronel. Obviamente, y esa es la parte importante, obviamente que KFC nunca va a decir, sí, esa es. ¿Saben por qué no la puede decir? Porque como no tiene derechos de autor y como es una receta de pollo frito y no le pueden poner trademark, la mantienen como secreto de negocios, es la cosa. Los secretos de negocios son cuando la empresa como tal nunca te va a decir la fórmula. Si tú agarraste la fórmula, si tú le atinaste a la fórmula o a la receta, puedes usarla. Porque no hay ninguna ley que te prohíba, porque es una técnica, no la pueden prohibir. Pero ellos nunca te van a decir cuál es, porque es un secreto de negocios. Y si tú dices, esta es, te la pueden hacer de tos por filtrar un secreto de negocios. Básicamente lo que tienen ellos protegido es, y como tal como trademark, es el secreto de la receta. Pero si tú le atinas al secreto y la empiezas a preparar, no te pueden decir nada. Al parecer, esa fue la bronca con una empresa de refresco de cola llamada Big Cola, la cual, si mal no recuerdo, o si era Big Cola o era otra, fue uno de los competidores de Coca-Cola, el cual Coca-Cola saboteó hasta la madre porque sabía idéntica a la Coca-Cola original, la que era con azúcar. Entonces los de Coca-Cola se dieron cuenta que alguien le atinó a la fórmula y no pueden decir que le atinó a la fórmula. Entonces lo que hicieron fue sabotear a la empresa. ¿Por qué? Porque si dicen que le atinó a la fórmula, ahí ellos acaban de romper el secreto. Esa es la parte. Lo que tiene protección legal es el secreto. Si ellos rompen el secreto, la receta como tal no tiene protección legal. Es por eso que no pueden confirmar si sí es o no es. O sea, incluso si alguien dice, esta es, me consta, aquí está,
No pueden confirmar si sí o si no. Como tal, vuelvo a decir, como tal lo que pasa es que las recetas son técnicas, son acciones y son ideas. No puedes ponerle copyright a eso. A lo que le puedes poner copyright es a las obras ya plasmadas. Entonces por eso es que a un recetario le puedes poner copyright y no una receta. Si yo hago una receta muy rica para un curry, y la pongo, a lo que le puedes poner, por ejemplo, también trademark es a marcas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú usas si tú pones una marca de salsa de soya y no cualquier salsa de soya, ahí estás usando un trademark. No, la cosa es que digamos que, y te puede meter en problemas si no te lo permiten. Pero digamos que yo hago una receta de curry sin usar ninguna marca, sino simplemente saber o sea, la hago así a la antigua de la India, pero sin la suciedad de un puesto callejero de la India, o sea, todos hemos visto los videos. Yo o sea, yo hago la mezcla de especias, yo agarro bien las proporciones de los líquidos para justamente hacerlas una pasta, hago un curry así buenísimo, ¿no? Y lo hago con pollo, así rico, con su jengibre, su pollito, y con al lado arroz basmati. Y yo pongo la receta en internet, no tengo control sobre eso. No tengo control ya sobre la receta. ¿Por qué? Porque aunque tengo los derechos de autor de mi publicación, son derechos de autor no comerciales porque lo acabo de publicar en digamos, lo pongo en un tweet, no puedo cobrar el tweet y lo único que tiene derechos de autor como tal técnicamente es el tweet. La receta no. La receta es pública. Ahora que todos saben cómo prepararlo, todos lo pueden preparar. Si yo lo pongo en un recetario, sí, también todos lo pueden preparar. Es más, tú podrías copiar y pegar el recetario literal. Pero no puedes imprimir exactamente mi recetario. Ese lo tienes que comprar. Y después copias todas las recetas, escribes un recetario, le cambias el orden, cambias las fotos y ahora haces tú tu propio recetario, ¿no? Con exactamente las mismas recetas. No es ilegal. No hay un problema de copyright ahí. El orden de las recetas no es el mismo. Las fotos que tomaste tú y las que yo tomé de los platillos que preparamos no son las mismas. Aunque usaste las mismas recetas. Y no tiene ningún trademark. Entonces, tienes que ir a registrar el trademark. Y generalmente no es fácil registrar un trademark. Tienes que justificarlo. Tienes que justificarlo justamente por el hecho de que tiene que ser algo único, igual que o sea, algo que sea significativamente distinto. Por ejemplo, de nuevo, por eso es que no pueden como tal ponerle un trademark a la receta secreta del pollo frito del coronel, pero pueden ponerlo como secreto de negocios y en sí el trademark es al secreto. Entonces no pueden decir ellos, en efecto, esa es la receta secreta porque ahí mataron su propio trademark. Pero sí pueden decir, no voy a dar comentarios y siguen manteniendo el trademark de la receta secreta y entonces nadie más puede decir que está usando la receta secreta de KFC, incluso si la está usando. Y ni siquiera van a estar seguros de que la estén usando. Pero se puede aproximar mucho. Por cierto, ya no la usa KFC, fue una queja que tuvo el coronel Sanders cuando vendió la empresa. Años después probó el pollo y dijo, es que ya no están usando la receta. Lo cual por desuso podría ser incluso que perdieran el trademark. Pero como ahora están usando otra receta, ahora esa es su receta secreta. La receta del coronel Sanders ya no es la receta secreta, prácticamente. La receta secreta es la receta que estén usando en turno. Y ahí el problema. Y ahí el problema. El punto es que el trademark puede volverse muy abusivo y puede hacer que justamente limite la creatividad de otros. Hay muchas especies con trademark en los medios actuales. Como dije, están los xenomorfos, todas las especies de Star Wars, por ejemplo los Jaguars, que es una de mis favoritas, varias especies de Skyrim, que convenientemente pues básicamente lo que tiene trademark es el nombre, porque los Khajiit son igual a cualquier otro gato furro. Pero pues ellos lo tratan como la gran cosa, ¿no? Los argonianos son kobolds, así de simple, los argonianos son kobolds. La mucama argoniana sí está rica, he de señalar, pero es un kobold. Los kobolds de Dungeons
entraron en dominio público debido a que los de Dungeons justamente los llamaron kobolds y eso es de dominio público y no le pusieron trademark ni a la versión canina ni a la versión reptiliana. La versión canina de hecho se popularizó mucho en Asia y es de donde salen todos los justamente todos los kobolds furros. Si te fijas bien en la ficción hay muchas obras que por ejemplo usan elfos o usan semi-humanos que básicamente nada más son furros o usan cualquier otra cosa y todas esas son especies que entraron en el dominio público por una u otra causa y que no están como tal con trademark. El trademark, como dije por ejemplo en los argonianos, el trademark es el nombre argoniano, pero son kobolds. Y los Khajiit no son gatos furros. Lo que tiene trademark es Khajiit como nombre. Entonces no puedes llamarles a tus gatos furros Khajiit. Pero puedes hacer tus propios gatos furros sin que Bethesda llegue y te la quiera meter. Bueno, Bethesda a lo mejor va a tratar de joderte si tu trabajo es más popular que el de ellos, pero no pueden. Son una mierda de compañía, por cierto. Hay muchas cosas así. La cosa es que justamente ahí es donde empieza el problema con las especies cerradas. Si tú le cambias el nombre, si en lugar de llamarles Prime Agents, que como ya dije te arriesgas a que te chinguen los dueños de Turok, si tú les cambias el nombre no les llamas Prime Agents, pero lo haces exactamente igual a un Prime Agent, técnicamente, o sea, incluso si lo tuvieran como tal, bajo... o sea, y les cambias una u otra cosa para que no sea exactamente igual, principalmente cambiarles el lore, de hecho es lo que lo haría más fácil. Y sí, tienen un lore, pero cuando le cambias el lore, es que los reescribes completamente y les cambias el nombre a la especie. Y ya no te pueden decir nada legalmente. Y a lo mejor y pueden meterte en su pinche lista negra pendeja de las especies cerradas. Y a lo mejor la comunidad furra y varios artistas te van a rechazar. Pero ya no les pueden decir nada. Y es ahí donde empieza el problema clave de por qué me opongo tanto a las especies cerradas. De por sí, como dije antes, los trademarks no me parecen. Pero el problema con las especies cerradas es que es básicamente un intento de convertir en trademark conceptos muy simples a partir de presión social. Y hay algunas especies cerradas que de hecho se repiten o que se parecen demasiado o que se parecen a una idea que de hecho es libre. Por ejemplo, una que fue polémico fue creo que eran gatos sushi, una cosa así, pero que era básicamente mezclar un animalito con sushi. Y cosas así, o sea, o por ejemplo eran gatos caracol. Y luego está este juego no me acuerdo cómo se llama, pero el que tiene a los gatos babosa. Son funcionalmente lo mismo. Entonces es ahí donde empieza el problema, en que las ideas que no puedes ponerles, como ya dijimos, las ideas que no puedes ponerles ni copyright, ni como tal ponerles trademark, esta gente básicamente les quieren poner trademark y están pésimos porque son cosas cada vez más genéricas y les tratan de poner un trademark sin tener ni siquiera que pasar por la oficina de patentes y registros, que es donde pues a lo mejor les dirían, no, pelas, no le vamos a poner trademark a esto. Pero como dije antes, la comunidad furry y las comunidades artísticas están muy enfrascadas en respetar y aceptar esto como si fuera algo funcional y no lo es. A corto plazo no lo es. A mediano plazo no lo es. A largo plazo es totalmente disfuncional. De por sí a largo plazo los trademarks incluso empresariales son disfuncionales. Vuelvo a decir, es totalmente disfuncional la forma en la que manejan justamente los trademarks en la ficción. Pero por ejemplo un caso justamente Marvel y DC se pirateaban conceptos. Porque justamente no puedes ponerle trademark a los conceptos. Puedes tener a Namor y Aquaman haciendo exactamente lo mismo. Solo se ven distintos. O sea, solo tienen una apariencia física distinta y un nombre distinto. Y básicamente no es una infracción ni de copyright ni de trademark. Pero sí probablemente significa que te van a odiar el autor original. Otro ejemplo de eso justamente fueron Deadpool y Deathstroke. Deadpool y Deathstroke son básicamente la misma idea. Solo que ¿cómo decirlo? La caracterización, el desempeño, el nombre,
Incluso el diseño visual, la personalidad de los personajes es muy distinta, pero Deadpool y Deathstroke hacen la misma cosa. Excepto cuando le cambian el nombre de a Deadpool a Slade, para no, digo de Deathstroke a Slade para no quedar mal, porque Cartoon Network les dijo que no podían poner el nombre muerte en un personaje, entonces les dijeron, no, es que no puede ser Deathstroke, así que ahora es Slade, ¿no? Y curiosamente, es el apellido Slade y Deadpool el apellido es Wade, justamente porque era eso, una forma de sacarle la vuelta a la bronca con el copyright y con el trademark. Marvel y DC hacían eso todo el tiempo. Todo el tiempo se pasaban por los huevos básicamente el trademark y el copyright el uno del otro. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. No puedes hacer Batman, pero sí puedes hacer un detective que usa un detective adinerado con un montón de traumas que usa un disfraz y tecnología súper avanzada para combatir el crimen. Solo no puede llamarse Batman ni vestir como un murciélago. Pero podría ser literalmente un encapuchado vestido de negro. No lo sé, con una temática del Doctor de la Peste. Y que haga funcionalmente lo mismo que hace Batman. Y cuela. Superman es probablemente uno de los personajes más imitados de esa forma. O sea, tenemos un montón de versiones parecidas a Superman. Tenemos a Homelander, tenemos a Omniman y esos no nada más los más populares que me vienen a la mente primero porque justamente están en todos lados. Pero la idea de un extraterrestre con fuerza sobrehumana y poderes más allá de la imaginación que vive en la Tierra fingiendo ser un humano mientras que usa sus superhéroes sus superpoderes para ser un superhéroe. Esa idea la puedes usar, solo no se puede llamar Superman ni llevar mayones azules con rojo ni una capa. Pero puede llevar mayones blanco con rojo, una capa y llamarse Omniman y no te la pueden hacer de pedo. Bueno, ahora sí, porque ya hay un Omniman, te la pueden hacer de pedo por eso. Pero, o sea, es por eso que las especies cerradas se me hacen tan pendejas, porque yo básicamente puedo agarrar todas las ideas centrales de tu especie cerrada, cambiarle el nombre y algunos rasgos de diseño, y cambiarle la historia para que no sea exactamente igual, porque muchas especies cerradas tienen historia, tienen un contexto de cómo existen, y ahora tu especie cerrada ya no existe. Y se merecen que les pase eso. Los Primagen se merecen su propia versión de Omniman. No sé cómo le llamarías a una especie así, pero... O sea, le cambias el lore para que tenga su propia historia. Un poquito el diseño. Y el nombre, a algo que te arriesgue menos a ti que a ellos de que los chinguen por un reclamo de... de... ¿Cómo se llama? De trademark. Y listo. Listo, ahora ya tienes a tu propia especie. Y puedes hacerla abierta y no te pueden decir nada. Y les va a cagar a la gente que está en eso. Pero no pueden hacer nada. También esta es una cosa que va muy vinculada y he de señalar al mercado de los llamados adoptables, que básicamente es cuando tú compras al personaje. O sea, tú no hiciste al personaje, lo compras tú. El problema está en que las especies cerradas justamente es cuando el cabrón hace un adoptable de una especie cerrada y es la única persona que puede hacer de esa especie y puede hacer adoptables de esa especie y la vende y es una forma de lucrar básicamente aprovechándose de la falta de creatividad de otros. Yo voy a decirlo así. Aprovechándose de que tú tienes creatividad y sabes que otros no, pero tienen plata, entonces les cobras por regalarles por darles tu creatividad, les cobras por darles tu creatividad a cambio. Se me hace pendejísimo. La verdad es que se me hace como que no es la forma. No es la forma de lucrar así. Yo estoy en contra de eso y justamente oficialmente, o sea, si ves, como dije antes, si ves una especie ficticia en mis obras que no has visto antes, e incluso a lo mejor no una especie ficticia, sino algún tipo de dispositivo, algún concepto que no has visto antes, solo cámbiale unas cosas. Puedes copiar mi tarea, solo no la hagas exactamente igual a la mía. Así lo voy a dejar. Yo no tengo bronca con eso. Tengo bronca con el plagio. Plagio que sería, por ejemplo, si tú escribes palabra por palabra Steel and Flame y la tratas de vender.
Y sí podría llegar a bronquearme con gente que escriba a mis personajes, no especies, no incluso ambientación. Puedo ser muy flexible, yo la verdad estoy muy dispuesto a ser muy flexible. Si escribes a mis personajes de una forma que a mí no me gusta, que contradice lo que yo he escrito en el canon, sí, te voy a tratar de romper el ano con el copyright. Sí lo voy a intentar. Si tú tratas de escribir una historia en la que Rugua le pone el cuerno a Zenith, te voy a romper el ano con el copyright. Incluso si es un fanfic, te voy a romper el ano con el copyright. Porque no me gustó, porque va en contra del canon. Mínimo te voy a tener que hacer llorar lo suficiente para admitir que no va con el canon y que no tiene nada que ver con el canon. ¿Por qué? Porque es mi trabajo y tengo el derecho de hacerlo. No es broma, tengo el derecho de hacerlo. De nuevo, porque respetas mi trabajo. Pero, pues, fuera de eso, yo estoy muy dispuesto a aceptar fanarts y cosas así. Lo que pasa es que no me gusta cuando mancillan la imagen de mi obra. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, depende mucho del contexto, pero sí es probable que si no me gusta tu fanfic y tu ship culero, sí te voy a romper el ano con copyright. Pero porque no me gustó tu fanfic culero, no porque esté en contra de los fanfics. El tuyo específicamente no me gustó, entonces te voy a romper el ano con el copyright. Estoy exagerándolo, pero pues sí hay circunstancias en las cuales sí, o sea, sí lo tomaría en cuenta, sí diría así como esta persona se merece una demanda. Ah, sí, venga. Y otras en las que diría, no, ¿por qué? Esto es publicidad gratis, ¿por qué lo voy a demandar? Y justamente por eso estoy, como dije, estoy en contra del concepto de las especies cerradas, porque digo, si tú ves una especie ficticia en mi trabajo, cualquier especie ficticia en mi trabajo, que no veas en ningún otro lado y que no sea como tal de dominio público, e incluso mi versión de una especie de dominio público que no hayas visto antes, es tuya, es tuya. Mis gatos furros no son especiales como los de Bethesda. No te preocupes, puedes llamarles exactamente igual que como les llamo yo sin que te vayan a chingar. Yo no soy Bethesda, pero recuerda que siguen siendo gatos furros super genéricos, que no tienen ninguna diferencia con otros gatos furros y que probablemente llamarle gato furro es más fácil que copiar que calcar exactamente lo que yo hice porque pues siguen siendo gatos furros. Eh, la cosa es que, pues ese es mi punto de vista sobre las especies cerradas. Otras personas han hablado del tema, tal vez incluso con mejor conocimiento que yo, porque yo como tal yo no soy parte de la comunidad furry, entonces yo no soy experto en las opiniones en la comunidad furry. Pero pues ese es mi punto de vista. Las especies cerradas son una pendejada. Bueno, eso es todo por hoy. Rantinron se despide y que tengan un excelente día.